los trabajadores de salud, ¿no? El gremio médico, enfermeras, técnicos, incluso nuestros trabajadores administrativos, tratando de enfrentar y de atender esta gran demanda en esta tan difícil situación. Mi reconocimiento, mi agradecimiento a todos ellos. En esta oportunidad, obviamente, voy a tener que desarrollar aspectos epidemiológicos, cuadro clínico, los exámenes complementarios, qué puedo hacer en mi centro, puesto de salud o en el hospital nivel 1 o 2, cuáles son los resultados de esta actitud. Y finalmente una propuesta final. Es una propuesta, es una exposición de un contenido académico que puede ser analizado, mejorado por todos los asistentes, que puede ser discutido, de tal modo que el único que gane es el paciente. Esta es la última información que publicó la Federación Internacional de Diabetes a fines del 2019, meses antes de la pandemia. Propuso que entre el 2019 y el 2045 habría un 51% de incremento de los diabéticos en el mundo. En América, en nuestra región, habría un aumento del 55%. En África, habría un 143% de... Doctor, disculpe, por equivocación, creo que se bloqueó su audio. Por favor, vuélvelo a activar porque usted está como coanfitrión. ¿Me escucha ahora? Sí, perfecto, 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 doctor, perfecto. ¿Me escucharon el slide anterior? No, no, doctor. Solamente la partecita pequeña. Habrán sido un minuto. José, no puedo revertir. ¿Esta parte escucharon? Esta parte sí se escuchó toda la primera parte hasta la nueva, la IDF, señor. hasta la nueva tasa que estaba hablando sobre los pacientes actuales. La siguiente diapositiva. ¿Esta? Esa también se escuchó. Casi una partecita final nada más y de ahí ya la siguiente entró. Decía que la Federación Internacional de Diabetes a fines del 2019 calculaba que habría un aumento del 51% de diabéticos, ¿no? Mientras que en nuestra región aumentaría entre el 2019 y el 2045 en un 55%. En África habría un aumento del 143% y en Europa solamente un aumento del 15%, porque estas son sociedades que tienen un estricto control prehospitalario, ¿no? Y de salud pública. El problema para ellos va a ser con los diabéticos tipo 1. Hay una ponencia de atención de pie diabético de medicina familiar. Acá decía que habría un promedio de 9.3% de diabéticos en el mundo. 1 de cada 11 personas es diabética. De cada 2 personas, uno es diabético y hay otro diabético que está sin diagnóstico. El doctor Segundo Seclén es un investigador de la Cayetano Heredia. En sus publicaciones calcula que habría en Perú 1.200.000 diabéticos. Quiere decir que hay 1.200.000 diabéticos que ellos no saben que son diabéticos y que nosotros como sector salud no le hemos hecho el diagnóstico. 1 cada 5 diabéticos es mayor de 65 años y hasta finales del 2019 habían fallecido 4.200.000 diabéticos aproximadamente y generalmente por complicaciones cardiovasculares.
En nuestro país afecta al 7% de la población. Sin embargo, debo de manifestarles que la mayor cantidad de diabéticos está en el norte, en Piura y Tumbes, en donde llega a 11%. México, por ejemplo, llega al 16%. Y hay algunas regiones de México como Chiapas que llega al 21% de diabéticos. En nuestro país, el 97% es de diabéticos tipo 2. La polineuropatía diabética está presente en el 57%. Y la diabetes es la 8ª causa de mortalidad, es la 6ª causa de ceguera, es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal. Es por eso que vemos que la mayoría de pacientes que están en los centros de diálisis son diabéticos. Es la primera causa de amputaciones supracondilias, es el 31% de los pacientes que hacen infarto de corazón, y recuerden que 1 de cada 4 diabéticos podría presentar una enfermedad cerebrovascular. ¿Me están escuchando ahora? Sí. Sí, doctor, si se escucha. Sí, sí se le escucha. Gracias. El doctor Segundo Seclén en el 2012 nos decía que habría una prevalencia en Perú del 7%. Después el doctor Bernabé, también de Cayetano, entre el 2016 y 2017 la prevalencia aumentó a 11%, y últimamente el doctor Carrillo verificó un aumento de los diabéticos y dijo que habría aproximadamente 2 casos nuevos por cada 100 personas en nuestro país. Llovera hace un estudio en 39 hospitales nacionales y regionales. Evalúa a 8.346 pacientes hospitalizados y el 3% era diabético. 1 de cada 5 pacientes internados es diabético. 1 de cada 20 pacientes hospitalizados tiene lesión en los pies. La polineuropatía diabética está presente en 9 de cada 10 pacientes internados, mientras que la enfermedad arterial periférica está presente en 7 de cada 10. Y esto es lo más importante, solo el 36% de los casos de pie diabéticos sépticos, abscedados, infectados, se debridaron dentro de las 48 horas posterior al ingreso hospitalario, sin contar el tiempo que transcurre en el prehospitalario. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Ahora, en tiempos de pandemia, llega el paciente con absceso en los pies a nuestros hospitales, ¿no? Y tenemos que esperar no menos de 48 horas para que puedan ser tratados quirúrgicamente si el caso lo amerita. Los problemas del pie diabético, fíjense, en la revisión de caso del doctor Bulto, pues tanto los pacientes diabéticos con lesiones en los pies más enfermedad de COVID mantienen el mismo perfil que aquel paciente que no está con diabetes, ¿no? Disminuyendo su pronóstico. En esta imagen de la izquierda, ustedes ven a la planta del pie de un paciente diabético con enfermedad neuropática. Esta es una úlcera neuropática, ¿no? Bordes callosos, profundo, y el pie está deforme. Las estructuras óseas en el pie por la neuropatía diabética se deforman, se caen, se estructuran. Entonces, el paciente al caminar presiona siempre sobre la parte protuberante de su planta y en consecuencia llega a tener este tipo de lesiones. Es el pie de Charcot, que es la máxima expresión de la neuropatía diabética. Obviamente, cuando empieza la pandemia, todas las sociedades, las poblaciones, sus servicios de salud, tratan de organizarse en la situación de la virtualidad. Nosotros sentamos en emergencia sanitaria el 16 de abril, el 16 de marzo, y Estados Unidos cierra todo el 16 de abril. Y en consecuencia, suspende todos los exámenes de laboratorio, los estudios por imágenes, rayos X, resonancias magnéticas, angiografías selectivas, e incluso suspende las ecografías vasculares
y solamente se quedan con las emergencias quirúrgicas. Suspendieron incluso los bypasses por enfermedad arterial periférica y los bypasses aortocoronarios. Solamente se quedaron con amputaciones menores. En aquel momento Estados Unidos protegió a su personal de salud, ¿no es cierto? En este trabajo, el doctor Pintado, traumatólogo del Hospital Rebagliati, hace una revisión con sus colaboradores. ¿Qué operamos antes de pandemia y qué operamos ahora en pandemia? Antes de pandemia, el pie diabético estaba en el 11º puesto de requerimiento. Y después de la pandemia, ya en plena pandemia, llegó a necesitar estar colocado en el 3er puesto. O sea, ya los pacientes lesionados entraban al hospital para ser resecados, básicamente, porque todos los otros procedimientos quirúrgicos estaban delegados. En esta revisión de Dominic Casiato, estudia a 270 pacientes. La presión arterial estuvo presente en el 82%, la enfermedad renal terminal en el 15%, la enfermedad arterial periférica en el 43%. Pero lo más importante de su mensaje está acá. Los primeros 8 meses del 2020, la probabilidad de someterse a cualquier nivel de amputación fue casi 11 veces más durante la pandemia. El riesgo de amputación mayor se considera amputación mayor cuando se hace por debajo de rodilla, le llamamos transtibial, o supracondilio o por encima de la rodilla. En el peor de los casos debemos hacer todo el esfuerzo para que la amputación sea transtibial, por debajo de rodilla, porque es más fácil de rehabilitar. La amputación supracondilia en nuestro país solamente el 1% se rehabilita. En el 80% de los casos de pacientes diabéticos amputados por encima de la rodilla, entre 2 y 3 años son amputados de la otra extremidad al mismo nivel. Entonces es un caos. El riesgo de amputación mayor aumentó en una probabilidad de 12.5 durante la pandemia. Y los pacientes sometidos a amputación, con la probabilidad de recibir una amputación mayor, se triplicó durante la pandemia. Esto, básicamente para nosotros, el examen clínico sigue siendo la base de un buen diagnóstico ante las dificultades de la tecnología. Esta es la imagen. ¿Están viendo la imagen, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Estamos haciendo el examen clínico vascular de una paciente diabética. Y debemos de empezar siempre por la palpación del pulso femoral. Entre el pubis y la espina ilíaca anterosuperior en el punto medio, palpamos profundamente y debemos de sentir el latido de la arteria femoral común. Fíjense, solamente palpando. Tiene que ser comparativo, obviamente. Si este pulso femoral es menos amplio, es menos evidente, es menos fuerte que el pulso femoral izquierdo, significa ya que hay enfermedad oclusiva por ateromatosis en arterias ilíacas y quizás en aorta terminal. Solamente haciendo la palpación de un pulso femoral ya nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando en el lumen arterial. La palpación de la arteria poplitea adecuadamente a 2 manos. Recuerde que la arteria poplitea va pegada al borde externo lateral del fondo del hueco popliteo. La palpación de la arteria pedia en el dorso del pie. Punto medio del tobillo, una línea imaginaria que vaya hacia el primer pliegue. Ese es el trayecto anatómico de la arteria pedia, que es continuación de la arteria tibial. La arteria pedia, a la altura de la cabeza de los metatarsianos, se profundiza para hacer el único arco plantar con la tibial posterior. Aquí viene la arteria tibial anterior, la pedia, se profundiza y se anastomosa con la arteria tibial posterior, dando un solo arco en el pie. La arteria tibial posterior la palpamos detrás y abajo del maleolo interno. Profundo, porque está protegido por las fascias
del tobillo. Entonces, para cuantificar la magnitud de la isquemia de estos pacientes, hacemos uso del índice tobillo-brazo, para lo cual hay que hacer uso del Doppler portátil, un tensiómetro, y obtener la presión sistólica por el Doppler. Asimismo, se obtiene la presión sistólica en la arteria pedia. La división de ellos debe de ser alrededor de 0.9. Eso es normal. Si usted tiene una cifra 1.3 o más, 1.4, entonces eso ya no debe ser considerado, ya no debe ser tomado en cuenta desde el punto de vista clínico, porque implica que hemos tenido que insuflar mucho el tensiómetro para poder colapsar las arterias que están calcificadas en la pierna. O sea, ya no nos da un aporte valioso para la evaluación clínica. Y el otro punto es que tenemos que recordar que un índice tobillo-brazo menor a 0.5 es un pie isquémico. Sin embargo, hay muchos artículos que nos informan que el índice dedo-brazo es más sensible y específico, porque las arterias tibiales se calcifican por el metabolismo alterado del diabético, mientras que las arterias digitales del halus o del dedo gordo del pie casi no sufren calcinosis. Entonces es más fidedigno. Si un índice de dedo-brazo es menor de 0.6, ese pie es isquémico. Una vez que hemos detectado a los pies isquémicos, y aquí hago un paréntesis, la isquemia crítica en un diabético es cuando el paciente tiene dolor al reposo o una úlcera que no ha cerrado, no ha mostrado evidencia de cicatrización tras 2 semanas, más de 2 semanas de terapia adecuada. Ese es un paciente con isquemia crítica, más la medición del índice tobillo-brazo. Entonces, el siguiente paso es la angiografía o la arteriografía femoral. En nuestro hospital, generalmente lo hacemos con rayos X, colocamos un introductor dentro de la arteria femoral e inyectamos el contraste y vamos tomando imágenes, placas radiográficas de la zona femoral, de la zona poplitea. En este momento vamos a tomar imágenes de los vasos tibiales y la cuarta toma es en la placa lateral del pie para ver las arterias pedias, tanto la tibial posterior como la pedia. Y estas son algunas de las imágenes que logramos en nuestro hospital. Recuerden que característicamente la oclusión arterial por ateromatosis está por debajo de rodilla. Y por alguna razón aún no precisada, fíjense, las arterias del dorso del pie y la tibial posterior están permeables, lo que obliga a procedimientos de revascularización distal. Felizmente ya tenemos desde hace 2 años prácticamente el arco en C en el Hospital Belén. Y en este momento quiero saludar y felicitar a la administración, porque desde ahora contamos con un radiólogo intervencionista, el doctor Juan Cabrera, y eso potencializa mucho nuestro hospital. Ojalá se pueda contar con un cardiólogo intervencionista y tendríamos todas las bases para solicitar que nuestro hospital pueda ser recategorizado a un hospital nacional. Es una lucha de todos los belenistas. Hay que apoyar a la administración. El arco en C es un equipo que permite hacer procedimientos in vivo en los pacientes. Para nuestros bypasses abiertos tenemos que usar la vena safena autóloga, la vena safena del mismo paciente. Estamos haciendo la disección de la arteria pedia en el dorso de un paciente que tiene isquemia y gangrena del halus. Esta es la incisión para la obtención de la vena safena. Y esos son los resultados que tenemos en Belén en cirugías abiertas. Ya se está haciendo algún trabajo de avances con el arco en C. A pesar de todo esto, estas son las imágenes de nuestros pacientes diabéticos, cómo llegan a las emergencias. Son extremadamente avanzados y críticos. Si pudiesen creer que aquí hay pulso pedio en este pie, esta es una bolsa de pus, o sea, aquí el paciente no es isquémico, no tiene dificultades de la irrigación. Es una bolsa de pus porque es neuropático, porque hubo tendría que decirlo, inadecuado manejo de
de todo un proceso tan avanzado como este. Hay que drenarlo. Fíjense, llega hasta la fascia profunda del pie. Miren aquel paciente de acá en el extremo de abajo a la derecha, exposición de tendones, posiblemente por pseudomona, por ese olor característico de pseudomona y ese color verde. Son pacientes sumamente lesionados, en quienes prácticamente tenemos que decir el nivel de amputación con los estudios que tendremos que hacer. Esto significa que prehospitalario hay que fortalecerlo, que hay que educar al paciente, que hay que capacitar a primera línea, a los médicos que están ahora, médicos jóvenes, cirujanos generales, hay traumatólogos, ¿no? En Vista Alegre, Porvenir, Huachaco, tenemos que capacitar y fortalecer la primera línea de atención. Entonces, estos procedimientos que les acabo de proyectar rápidamente y que hacemos en un hospital con un equipamiento más o menos adecuado, pero en un centro puesto de salud o en un hospital de menor nivel, ¿se podrá hacer todo esto? La respuesta es no. No se va a poder hacer esto. Tenemos que capacitar más. ¿Es importante la prevención primaria? Por supuesto que sí. Es muy importante que trabajemos en atención primaria. Equipando los centros y puestos de salud y capacitando al personal. ¿Aló? Bien, estas son las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Los sistemas de salud deben crear programas de amplia cobertura que puedan reforzar la prevención, el acceso del paciente a nuestros centros de salud. Si no lo puede hacer en presencial, tenemos que fortalecer la telemedicina, la teleconsulta, la teleinterconsulta y elevar la calidad de la atención médica a través de trabajos en equipos. Un pie diabético no es de una sola persona, es multidisciplinario. Estas son las diferentes instituciones que están luchando para disminuir, capacitando mensajes de planes de disminución de las amputaciones, entre otras instituciones en el mundo, ¿no? Todo esto es de la Asociación Peruana del Pie Diabético, el Centro de Enfermedades Vasculares de acá de Trujillo, la Alianza para el Salvataje del Hospital Rebagliati, etcétera, etcétera. Son diferentes instituciones que están preocupadas por la altísima tasa de amputación. La atención primaria es básica y muy importante. Todo paciente diabético debe tener por lo menos un examen completo de sus pies, mínimo una vez al año, aunque aparentemente esté sin lesiones en los pies. Y aquí debo detenerme para conversarles el rol del podólogo. Esta labor de pesquisar la polineuropatía diabética y la enfermedad arterial periférica en otras latitudes está a cargo del podólogo. Nuestros podólogos son egresados de institutos. Mi propuesta es que ellos sean captados y capacitados por las universidades, por las facultades de medicina, por las oficinas de docencia e investigación de los hospitales, que sean actualizados, diría, con todo respeto, ¿no? Capacitados, y que el MINSA abra puestos de trabajo en los hospitales de la periferia. En cualquier latitud que usted va, Europa, Estados Unidos, México, Argentina, usted tiene podólogos en los hospitales que son de primero o segundo nivel. Es muy importante su rol, me parece muy importante. Yo estoy convencido de eso. Todos los hospitales a través del mundo han tenido que redefinir el sistema de atención de los pies diabéticos en medio de la pandemia, de acuerdo a sus realidades. Han tenido que rotar a la virtualidad, por supuesto. Hemos tenido que rotar a la virtualidad. Lo que pasa es que a nuestro Ministerio de Salud nos encontró en fase de organización la telemedicina, ¿no? La teleconsulta. En la sede central del MINSA han hecho un gran esfuerzo para que salga adelante un grupo grande de atención para los pacientes que están en pandemia, recluidos en sus domicilios. Esta revisión es una revisión china, obviamente ellos, ahí explotó
la pandemia, y Feng Shui, el investigador chino, nos propone un diagrama que me parece importante discutirlo, presentarle. Acá viene el paciente diabético con úlcera en sus pies. Le hacen la historia del paciente, la temperatura, la placa de tórax o la tomografía, y los exámenes de la secreción nasal y la analítica que hay. Si está sospecha de COVID o está confirmado, obviamente pasa a una área especial. Si el paciente que está con una lesión en el pie no tiene neumonía o las lesiones radiológicas pulmonares son mínimas, pues entonces pasa a un tratamiento conservador, tratamiento de intervención quirúrgica, ya sea abierto o endovascular. Generalmente los chinos hacen endovascular, debridamiento y drenaje de los abscesos y las amputaciones a que hubiera lugar. Si está crítico, con una neumonía severa, seguramente en cuidado intensivo, pues el tratamiento va a ser muy conservador, drenaje de las colecciones de absceso y descompresiones también. Si el paciente está con un COVID negativo para los exámenes, eso puede ser hoy día. Ustedes saben que pasado mañana puede ser otra realidad. Es por eso que hacen la doble vía, ¿no? En este momento puede ser negativo, pero en cualquier lado, en cualquier momento pasa a positividad y pasaría al área especial de pacientes COVID. Pero de modo general, tratamiento conservador, intervenciones quirúrgicas, debridamientos locales, descompresiones locales y amputaciones más reservadas posibles. Y la telemedicina en tiempos de COVID tuvo su oportunidad. Nos permite hacer un control glicémico, mantener su estado cardíaco y renal como está. La nutrición es un pilar fundamental en los diabéticos. Es la pregunta de siempre. Doctor, ¿qué como? ¿Qué no como? Y esto lo puede hacer la nutricionista en forma virtual. ¿No es cierto? La ingesta adecuada de proteínas, fomentamos la actividad física en su domicilio, la vacunación tanto para influenza y neumococo, y ahora la vacunación para COVID, y podemos supervisar las curaciones, que puede ser hecha por un familiar a través de la teleconsulta. Esta es la propuesta del año pasado de Paz Ibarra. De modo que el mismo autor propone un estado crítico de un paciente diabético ulcerado es cuando está con una infección severa, según la clasificación de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Hay gangrena gaseosa, o sea, el pie tiene gas debajo de la piel. Si usted examina, crepita. Ya están con signos de sepsis y además tiene una isquemia aguda que amenaza la integridad de la pierna o de la vida. Entonces, esta situación tiene que ser tratada, por supuesto, en un hospital central y es una prioridad 1 o una urgencia. Severa, el 0,75%. Infecciones leves, según la ITSA, incluye osteomielitis, que implica ya la amputación o resección de ese hueso tomado por la bacteria, isquemia crónica, que amenaza la integridad de la pierna, gangrena seca, úlceras en el pie que empeoran, y un pie de Charcot activo. Es un pie deforme ulcerado. Eso es pie Charcot activo. Puede ser manejado en consulta externa, puede ser manejado virtual, necesita el laboratorio, posiblemente el centro quirúrgico y el rol del podólogo. Lo dice Ibarra en nuestro país. Prioridad 2. Expectante, puede ser manejado en casa, el 3% de pacientes. Úlceras en el pie que van mejorando, un pie de Charcot inactivo, o sea, ya cicatrizó la úlcera, está deforme el pie y necesita un calzado de descarga, o en el mejor de los casos, una bota de Walker, que es específico para el pie de Charcot. El podólogo tiene un rol, puede ser manejado en la casa, y también por la telemedicina es una prioridad 3. Estable, el 94% de pacientes. Úlceras venosas no complicadas en la pierna. Las úlceras venosas generalmente están en la cara interna de los tobillos y obviamente generalmente acompañada de dilataciones venosas de la extremidad. Úlcera del pie curada recientemente, un pie de Charcot inactivo,
Amputación curada y evaluaciones por pie diabético, por supuesto que lo podemos hacer desde su casa, a través de la telemedicina, de la teleconsulta, y es una prioridad 4. Los administradores de salud son los que diseñan las políticas públicas e impulsan los programas en donde debe haber un factor importantísimo que es el de la prevención, en donde hay que reforzar la educación de los pacientes, de la familia y de nuestros personal, ¿no es cierto? Hasta formar equipos multidisciplinarios que nos permitan trabajar en conjunción y disminuir la tasa de amputaciones tan alta que tenemos en nuestro país. Les presento la guía de práctica clínica para diagnóstico, tratamiento y control del pie diabético hecho por el Ministerio de Salud en 2017. A mí me parece, está bien que funcionarios de la sede central del MinSA hagan su guía de práctica clínica, pero me parece mejor que una guía de práctica clínica esté actualizada y con la participación de las entidades académicas. Sería importante que participe la Sociedad Peruana de Endocrinología, la Sociedad Peruana de Traumatología, de Nefrología, la Sociedad Peruana de Cirugía Vascular. ¿Me comprende? Entonces, todo ese trabajo en conjunto de estos entidades que participan en el manejo de un pie diabético va a tener como producto una guía clínica mucho más adecuada y quizás más fructífera. Las estrategias de la prevención en nuestro mundo, en países de vía de desarrollo, es investigar si son úlceras neuropáticas o si ya nuestro paciente está entrando en neuropatía, porque es la primera causa de que el paciente diabético llegue a ser ulcerado. Mientras que en los países desarrollados es la enfermedad arterial periférica la primera razón para tener un pie diabético ulcerado. En este estudio hecho en un centro de atención primaria del Seguro Social en el Agustino en el 2016, la doctora Aguilar concluye que la neuropatía distal suele ser simétrica y sobre todo sensorial, afectando la zona distal de las extremidades. Hay pérdida de la sensibilidad táctil, térmica dolorosa y proprioceptiva o depresión. Eso lo vemos. El paciente diabético neuropático llega a nuestras emergencias con un absceso plantar. Se hincó con algo, un cuerpo extraño, una tachuela, un roce con un zapato inadecuado. Él se da cuenta 3 o 4 días después de que está ulcerado porque la media está húmeda y le dice a un familiar, mírame qué tengo, ya está el absceso plantar ahí. Y no pocas veces es el motivo de una amputación, porque una úlcera plantar infectada penetra hasta aparecer por el dorso del pie, y a esto le llamamos el mar perforante plantar. Los aspectos fundamentales es la educación del paciente, de su familia, de su entorno y por supuesto de nuestros profesionales de la salud. Vamos a identificar en segundo lugar el pie en riesgo. Ahí tenemos que llegar a diagnosticar el pie en riesgo para que no se ulcere. Inspección y exploración programada del pie en riesgo, tratar los factores y el uso del calzado adecuado y las descargas a cargo de los colegas de medicina de rehabilitación. La educación en salud es básico, importante, estructurada, organizada y repetitiva. Capacitar a los profesionales de salud de primera línea, médicos, enfermeras, técnicos, a nuestros internos, incorporar a los podólogos a nuestros hospitales de tercer, segundo, primero, centros y puestos de salud. Educar y capacitar al familiar que hace el cuidado del paciente ulcerado. Los factores de riesgo, enfermedad vascular periférica, para nosotros los neuropáticos posiblemente sean los que estadísticamente son los más frecuentes, los artropáticos, lesiones anteriores, los pacientes amputados, que como vemos tienen un pronóstico muy difícil. Esta es una categorización del riesgo propuesta por el Grupo Internacional de Lucha contra el Pie Diabético, en donde dice, grado 0, sin riesgo, sin neuropatía, una vez al año puede pasar una evaluación clínica. Riesgo leve, con neuropatía sensitiva, cada 6 meses. Riesgo moderado,
con neuropatía sensitiva y ya signos de enfermedad arterial o deformidades de las estructuras óseas del pie cada 3 meses. Y riesgo severo, por supuesto, es el ulcerado y el paciente que ya tiene una amputación previa, independientemente de su nivel de amputación. Puede haber perdido los dígitos, pero ya es un riesgo alto de que vuelva a presentar otras lesiones en el pie. Lo debemos de ver cada 1 a 3 meses en la consulta externa o un control virtual. La prevención no solamente son medidas destinadas a prevenir, sino que básicamente a detener, ese es el objetivo, detener el avance y atenuar las consecuencias una vez establecida la enfermedad diabética. Y aquí viene la segunda propuesta. Como todo ahora es virtual, los cursos internacionales, estuve presente en un curso virtual de los cardiólogos intervencionistas, en donde ellos proponían ingresar catéteres por la arteria radial de los pacientes para cirugía endovascular, de aorta, de arterias renales, de arterias viscerales. Un acceso radial. Entonces, la pregunta era, recordemos que en la palma tenemos 2 arcos radiales y hay una arteria radial y una arteria cubital. La pregunta de ellos era, si yo trajino, ingreso catéteres dispositivos por la arteria radial y en el peor de los casos esa arteria radial se trombosa, ¿sufrirá la mano ante la falta de la irrigación por la arteria radial? Y para eso presentaron el test de Barbeau. El test de Barbeau busca precisar que a pesar de que se hace acceso por la arteria radial, no va a haber problemas usando el oxímetro de pulso. Y como sabemos que ahora casi todos tenemos un oxímetro de pulso, y en especial antes de despedirse, la última ministra de Salud manifestó haber comprado 900.000 oxímetros de pulso. Espero que en el centro de salud, en el hospital 1 y 2, tengan un oxímetro de pulso. Yo creo que sí. Entonces la propuesta es, hagamos uso del oxímetro de pulso para tener una idea de la irrigación distal de la extremidad lesionada del pie diabético. Aquí, por ejemplo, vemos a un pie diabético obsedado, está en casa, estamos por videoconsulta, satura 96, y usted ve que palpa acá y puede sentir el latido de la arteria pedia. No se luce como un pie isquémico. Está tibio, hay vellosidades y además hay pulso palpable. Tomamos la radiografía y vemos que hay gas entre los interdígitos. Si acá usted palpa y hay fluctuación, lo que tiene que hacer es drenar en puestos, centros de salud, hospitales de periferia, drenarlo ese absceso. Obviamente mandar a cultivar esa secreción purulenta y hacer un drenaje amplio de ese absceso. Ahí está la imagen. Acá, paciente en su domicilio, necrosis del tercer dedo, pero mire la imagen del dorso del pie. Hay pulso pedio. Esto se gangrenó. Hay fluctuación acá. El traumatólogo del centro de salud, del hospital 1 o 2, puede retirar este dedo y drenarlo y manejarlo. Recuerde que hay mejor pronóstico cuando reseca la cabeza del metatarsiano, ¿no? Cuando resecan la cabeza del metatarsiano. Es una sugerencia técnica. Un pie diabético bastante lesionado, ¿no? Fíjense, está acá, después de la cirugía, está evolucionando mal. Y esta imagen de acá me permite ver cómo debe ser la resección de los metatarsianos, ¿no? Parejo, adecuado. Otras lesiones, la lesión de talón, en casa también. La lesión de talón son las más difíciles de manejar. Las más difíciles, mucho más difícil en el paciente diabético con lesión de talón en insuficiencia renal. El paciente en insuficiencia renal diabético es el peor paciente vascular. Lesiones en la base del hallux, aquí está en todo, en la parte media del pie, la parte interna está lesionado, necrosado, infectado. Un mal perforante plantar por neuropatía. La úlcera apareció en la planta y avanzó hacia el dorso del pie. En un centro ha sido tratado de drenar, pero ya se necrosó esta parte distal de los dedos. Entonces, ese es el mal perforante plantar. Mire estas lesiones de todo el antepié. Esto es Trujillo, ¿eh?
La mayoría de los casos, uno o dos son de Huanclí, uno es de un distrito de Chepén, me parece. Pero este dedo morado acá se va a gangrenar en las próximas horas. Ah, ¿y cómo originó la infección? En la planta. En la planta. Es una persona relativamente joven. Examinemos esta placa. Amputación digital del hallux. Fíjense, se quedó la base de la falange proximal y fue motivo de reinfección. Aquí hay gas, por eso es que la sugerencia, los europeos quitan en la falange y dejan la cabeza del metatarsiano intacta. Y en sus artículos les va bien a ellos. Eso es lo que ellos, es su experiencia. Los mexicanos, nosotros sugerimos que también sea retirada la cabeza del metatarsiano. Y vale el momento para hacerles recordar que nosotros caminamos sobre la base del dedo gordo, la base del quinto dedo y la base del talón. En ese triángulo está la base de la caminata. De tal modo que cuando alguien pierde el hallux, tenemos que entrar a trabajar en conjunto con los rehabilitadores. Porque en poco tiempo el segundo dedo se va a dirigir hacia la parte medial del pie y se va a doblar y se va a ulcerar y va a necesitar de otras amputaciones. Entonces tiene que tener su prótesis adecuada. Siempre con el médico de terapia física y el rehabilitador. Es importante, parte importante del equipo de salud que trata a los diabéticos complicados. No solamente son sus pies. Este es una mano, un diabético joven, este es un electricista, procede de Vista Alegre. Vista Alegre, fíjense, todo está ya necrosado, las venas superficiales de la mano están trombosadas. Fíjense acá una microtrombosis distal. Hay una altísima posibilidad de que este hombre sea amputado por encima del codo quizás. Entonces, aquí tiene que haber un trabajo más intenso, más efectivo de nuestra periferia después de haberlos capacitado y después de haber implementado sus instituciones. Un pie diabético con una gangrena del talón y de la planta y del retropié es muy difícil, quizás termine en una amputación transtibial. Este es un pie diabético neuropático, mire la estructura normal del pie ya se alteró, no hay problemas de irrigación, sangre, el pequeño toque, está el compacto del pie, los huesos caen y se ha alterado toda la estructura. Ve usted en su consulta este pie, lo toca, hay pulso, fluctúa, crepita, hay gas debajo, drénelo. No tenga la menor duda. Drénelo e inicie el proceso administrativo, si cree conveniente, de referencia a los hospitales regional o en este momento regional es solo COVID. Muy bien, una saturación adecuada, ¿no? Está bien, antibióticos, curaciones y puede salir. Una saturación adecuada, tratamiento local de la lesión del hallux. Esta imagen de acá pertenece a una señora de 46 años que tuvo 2 episodios de COVID durante el 2020 y presentó dolor isquémico de la extremidad inferior derecha y después de 3 meses acude a nuestro hospital. Los colegas obviamente diagnosticaron trombosis de las arterias femorales, de las arterias tibiales, y se intentó una tromboembolectomía, retirar el trombo dentro de las arterias, pero no se tuvo éxito. Ya había pasado 3 meses de eso, pero se intentó. Dolor, solamente calma cuando está hacia abajo la extremidad y cuando camina. Tratamiento médico después de hacer unas consultas a hematología, a cirujanos vasculares de mucha mayor experiencia. Entonces, fíjense, satura 36, 35, pero no hay gangrena. O sea, la microvascularidad está tratando de llevarle el oxígeno a los tejidos distales, y no hay evidencia de gangrena, con ese nivel de saturación. Y ella ahora está yendo bien. Este es un pie isquémico, infectado y gangrenado, satura 88, no capta bien la frecuencia cardíaca
y además tiene edema. El edema en un pie diabético es un factor negativo para la amputación, para el salvataje del pie. Es un factor negativo. Es un factor que está considerado en la clasificación mexicana de San Elian. Es importante que lo tengamos en cuenta. La Federación Internacional de Diabetes nos propone a tener un programa estructurado de atención al pie diabético porque se va a reducir en forma muy importante las úlceras y las amputaciones menores y mayores. O sea, Belén podría tener su programa estructurado para su sector, ¿no? En tanto se va organizando y luchando un programa nacional. En ese contexto, esta es una propuesta de un curso de capacitación para evaluar el pie diabético en riesgo en centros asistenciales periféricos de la Jereza, ¿no? Un plan de capacitación, esta es una propuesta, puede ser mejorada, por supuesto, puede ser tomada como en cuenta por otras regiones, por supuesto. Cada región se debe de regir en su propia realidad. Este es un artículo importante de un argentino. Hace una estadística a los diferentes hospitales. ¿Qué clasificación usan ustedes? La clasificación Wi-Fi, la San Elian o la de Texas. En varios hospitales de Latinoamérica. Argentinos, chilenos, colombianos, ecuatorianos. Entonces, la clasificación San Elian es la que más frecuente están usando. La clasificación es mexicana. Fue validada antes de ser presentada a la comunidad científica. Es cronobiológica. Es cronobiológica. La clasificación Wi-Fi orienta bien a identificar los pacientes isquémicos. No hay ninguna duda. La Wi-Fi permite identificar con mucha precisión al pie diabético isquémico que necesita una revascularización, ya sea bypass abierto o por vía endovascular. A mayor estadio de Wi-Fi hay mayor riesgo de amputación, por supuesto. Pero estas dos clasificaciones necesitan del uso del Doppler portátil. ¿Cómo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Esa es nuestra realidad. En la clasificación de Wi-Fi, la isquemia, este es el índice de tobillo-brazo, esta es la presión sistólica en el tobillo, con el Doppler portátil, cuando es menor de 50 milímetros de mercurio es extremadamente urgente revascularizar. Pero si el paciente tiene un índice, una presión sistólica de 70 a más, con mucha probabilidad, por no usar la palabra seguridad, de que las incisiones, los drenajes, van a cicatrizar. Y esta es usando el medidor transcutáneo de oxígeno. Si es menos de 100 milímetros de mercurio, no es el oxímetro de pulso, es el medidor transcutáneo de oxígeno. Es un equipo sumamente caro. Si es menor de 30 milímetros de mercurio, es crítico revascularizar. Y si es mayor de 40 milímetros, es muy probable que haya cicatrización. En el Perú hay un solo medidor transcutáneo de oxígeno que me parece que está en el Rebagliati. Ahora bien, ¿cómo logramos? Nos enfoquemos acá en la presión sistólica del tobillo. Y esta es la tercera propuesta. Si nosotros ponemos el tensiómetro en el tobillo, el oxímetro en el segundo dedo del pie, y empezamos a insuflar acá, cuando llegamos a 70, por decirle una cifra, y la onda en el oxímetro desaparece, esa es la presión sistólica de esa persona obtenida con oxímetro de pulso. ¿Eso lo podemos hacer en nuestros centros y puestos de salud, hospitales periféricos? Sí se puede hacer. Y es una evaluación muy cercana a la cantidad de oxígeno que está llegando a los tejidos distales y podríamos estar en condiciones de hacer las cirugías en ese pie. Porque según esta evaluación, que espero la validemos, porque estamos trabajando la investigación, que lo validemos para ser presentada como una posibilidad de diagnóstico de la cantidad de oxígeno que está llegando a la parte distal de los pies. Entonces, permítanme concluir este mensaje, un mensaje para llevar a casa, que primero tenemos que formar equipo, que nadie es dueño de la verdad, son equipos, es un equipo multidisciplinario, en el tema de pie diabético y de diabetes.
Hay que educar a los pacientes, a sus familiares, a su entorno. Hay que fortalecer la atención primaria. Eso de fortalecer la atención primaria lo hemos escuchado en todos los ministros que han desfilado últimamente. Diagnóstico precoz, sistema de referencia oportuno, un tratamiento adecuado, evaluar el costo-beneficio. Tenemos que hacer las investigaciones y tenemos que publicar nuestros resultados. Estamos a la saga de las publicaciones científicas médicas en América Latina. Y finalmente, pues les agradezco la paciencia de haberme escuchado, de haber escuchado esta propuesta. Enriquezcanlo, mejórenlo, ¿no? Muchas gracias. Y aquí tienen mi correo o el WhatsApp para una videoconsulta. Yo soy trabajador remoto, estoy atento a la teleinterconsulta cuando ustedes lo consideren necesario. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia muy interesante, muy educativa para todos los que estamos en el área de salud. Nuevamente le recalcamos nuestro agradecimiento y bueno, hasta nuestra próxima ponencia con usted. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes, doctor. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias. O no sé si hay algún participante que quiera hacer alguna pregunta. En el chat no he visto nada. ¿Alguna duda? Antes de terminar mi ponencia, yo quiero agradecer a mi alumno, el señor José Salas, que ha desarrollado un papel importante, al señor Salvador y a ustedes de la Oficina de Telemedicina, que me han dado el apoyo técnico para poder organizar este mensaje. Muchas gracias. Gracias, doctor, nuevamente. No hay ninguna pregunta, me parece muy interesante. A todos los residentes que también han estado conectados, espero que les haya servido un montón su ponencia, doctor. Muy interesante. ¿Perdón? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Que tenga buenas tardes, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Con gusto. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Aló?